En un mundo cada vez más digital y lleno de mensajes que compiten por nuestra atención, conectar de verdad con el público se ha convertido en todo un desafío. Las marcas ya no buscan solo informar o vender, sino emocionar, inspirar y crear vínculos reales. Y en medio de este panorama cambiante, las palabras siguen siendo el ancla fundamental para lograrlo. Sin embargo, no se trata solo de encontrar las palabras adecuadas o frases llamativas. Para que un mensaje realmente resuene, hace falta estrategia, autenticidad y un enfoque honesto que convierta cada palabra en una experiencia significativa. Pero ¿cómo logramos ese equilibrio en un entorno lleno de ruido digital? ¿Y qué papel juegan las emociones en la comunicación efectiva? Hoy tenemos el privilegio de contar con Laia Dolcet, periodista y copywriter, fundadora de De Paraula, una agencia que apuesta por una comunicación bien pensada y sentida, capaz de dar voz a proyectos y ayudar a las marcas a conectar de manera genuina. Hablaremos con ella sobre el arte de crear mensajes que inspiran, las claves del marketing digital y los desafíos de mantener la autenticidad en un mundo cada vez más automatizado. Vale, bienvenida Laia, es un placer poder contar contigo hoy. Muchas gracias. Para empezar esta entrevista, me gustaría que hablaras un poco sobre tus inicios. ¿Qué te llevó a descubrir esa atracción y esa pasión por las palabras y cómo influyó esto en la creación de tu empresa? Pues mi pasión por la comunicación empezó desde que era pequeña, desde que iba a la escuela, porque siempre se me ha dado bastante bien el tema de escribir, ¿no? Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir. Entonces, ya enseguida tuve claro que quería estudiar periodismo en la universidad. Cuando decidí estudiar periodismo, estudié en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y en ese momento eran licenciaturas de 5 años que te permitían los 3 primeros años compatibilizar el tema de periodismo con publicidad y relaciones públicas. Los 2 últimos años te especializabas o en una carrera o en otra. Como me gustó tanto el tema de la publicidad, decidí pues terminar las dos. Entonces me licencié en periodismo y en publicidad, porque era un campo que aparentemente desconocía y me apasionó, me gustó mucho todo el tema de la comunicación creativa, ¿no? Más la creatividad publicitaria. Entonces mi principal objetivo era dedicarme al periodismo, pero eso era muy difícil. Era muy difícil porque el mundo del periodismo tiene mucha precariedad. Mucha precariedad. Entonces lo intenté, estuve trabajando en distintos medios de comunicación, pero no era viable, a nivel económico no era viable. Y decidí irme a trabajar a la empresa privada. Pero me pasó una cosa, y es que allí me aborrecía pero un montón, porque hacía de todo menos comunicar. Estuve trabajando en una empresa de logística, de transportes, y realmente no me gustó. No me gustó, allí tenía trabajo, tenía un sueldo fijo, tenía un horario fijo, pero no era lo mío. Entonces tuve que decidir. Fue un poco una situación forzosa de si yo me quiero dedicar a la comunicación y no encuentro el trabajo que me lo permita, solo queda una alternativa, que es crearlo yo, ¿no? Entonces una de las cosas que hice en un principio fue hablar con mi familia y decidir si me hago autónoma y empiezo a crear mi propia empresa y me va bien, perfecto, pero si no me funciona, vosotros vais a estar a mi lado, me vais a apoyar. Entonces, evidentemente, digo evidentemente porque lo presuponía, pero hasta que no me lo dijeron, pues mi familia me dijo que adelante, que lo probase y a ver qué tal. Y esto fue en 2018, ahora han pasado pues 7 años y es una decisión que no me arrepiento para nada porque finalmente puedo decir que me dedico a lo que más me gusta, ¿no? Que es a comunicar de distintos modos, eminentemente para la comunicación digital, ¿no? Para Internet, pero hago notas de prensa y hago muchas cosas dedicadas en el mundo de la comunicación, o sea que me apasiona, me encanta. Así que estás especializada más en el marketing digital y la comunicación corporativa. Entonces, ¿cómo definirías tú el término de copywriting y qué crees que lo hace efectivo en el contexto digital actual? Y si crees que ha cambiado un poco a medida que ha ido pasado el tiempo.
Vale. A ver, el tema de dedicarme a la comunicación digital es porque evidentemente hoy en día todo el mundo tiene que estar presente en Internet, ¿no? A través de una página web, a través de las redes sociales, a través de distintos canales de comunicación, pues newsletters, etcétera, etcétera. Es algo que es bastante imprescindible, ¿no? Hablar de comunicación sin tener en cuenta la comunicación digital es como dejarte más de medio pastel sin explorar. Entonces el copywriting es como una parte pequeña del marketing digital. El marketing digital engloba muchas cosas, ¿no? El copywriting es aprender a comunicar de manera persuasiva, con una intención, no que solo nos lean y se informen, ¿no? Que esto sería pues, una redacción típica y tópica, sino que además a través de nuestro escrito, de nuestro texto, reaccionen, actúen. Esto sería el copywriting de respuesta directa. Me has preguntado cómo ha cambiado. Sí. Bueno, eminentemente el copywriting es el mismo que se empezó a realizar a principios del siglo XX, ¿no? Las técnicas son las mismas, las técnicas de persuasión no han cambiado. El que ha cambiado puede ser que sean los formatos, porque hoy en día, por ejemplo, pues utilizamos copywriting en las redes sociales que hace pues, 50 años no existían, ¿no? En las newsletters que antes no existían. Es más, yo creo, un tema de formato que no de técnicas. Las técnicas son las mismas. Y en un entorno, como dices, que es muy digital y las redes sociales, hay mucha información, hay muchos mensajes rápidos. ¿Por qué crees que el poder de las palabras sigue siendo tan importante para construir marcas? Yo creo que al final, cuando tú hablas de tu empresa, de tu servicio, las palabras te permiten expresar realmente cómo eres, ¿no? De una manera honesta, de una manera directa. Si lo sabes trabajar bien y no lo falseas, no tienes textos genéricos que pueden representar a todo el mundo, pues es lo que te puede diferenciar a ti de la competencia. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo trabajas tú? ¿Qué cosas te distinguen de los otros? Y esto lo puedes hacer pues, a través de las palabras y del poder del copy. Para que sea un buen copy no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿vale? Tiene que interpelar al público que tú quieres, porque si tú quieres agradar a todo el mundo, entonces harás un mensaje muy genérico que no va a transmitir realmente. Entonces, lo importante es que sea muy honesto y también muy importante, centrado al público al que te quiere ver o al que te quiere escuchar, porque si solo hablas de ti, yo no sé lo que puedes hacer tú por mí. Y este es uno de los errores muy de principiante, ¿no? Decir, nuestros servicios, nuestros productos, pero vale, pero tú, ¿en qué me puedes ayudar a mí? ¿No? Es cambiar un poco este concepto. Y, o sea, que el marketing digital y el copywriting también va mucho más allá de vender, como dices, se trata más de crear como una comunidad con el público y crear esos vínculos más emocionales y que sepan transmitir. ¿Qué técnicas tú específicamente utilizas para crear, por ejemplo, un copy en redes sociales? A ver, sobre todo las marcas personales sí que necesitan de una comunidad, todas las marcas lo necesitan, tener una comunidad como de seguidores, ¿no? No seguidores de redes sociales, sino de gente que prescriba pues, tus servicios, tus productos. Entonces, trabajar esta comunidad es muy importante porque al final serán ellos los que podrán decir, ¿no? Que les has ayudado o que les ha gustado lo que estás ofreciendo y a través de su testimonio, de su valoración, podrás también a conseguir más clientes. Entonces, trabajar las comunidades es importante, pero más importante es hablar de una manera, lo que decía, de una manera honesta, de una manera directa, clara, sin artificios. Es muy importante tener claro que no puedes gustar a todo el mundo. Entonces, para que esta comunidad sea fiel seguidora tuya, no les tienes que dejar indiferentes, tienes que posicionarte y tienes que hablarles pues de una manera directa como tú eres. Para mí esto es importante, ya no solo para construir una comunidad alrededor de nuestra agencia de comunicación, de Paraula, sino también para trabajar las marcas de otros clientes, ¿no? Un poco este sería
en torno a las redes sociales este sería un poco la manera, el método. Y, o sea, para crear esta estrategia, dices que es muy importante ser honesto, y para que sea realmente efectiva, a veces puede ser todo un reto. ¿Cuáles consideras que son muy importantes, o qué aspectos consideras que son muy importantes que tener en cuenta para crear pues, un buen copy o una buena estrategia que funcione y que realmente impacte y emocione? Vale, como te he dicho muy al principio, el copy es una parte del marketing digital, no lo es todo, porque un buen copy sin un buen apoyo pues, visual poco hará, aunque a veces hay ahora mismo empresas del sector de la comunicación, como puede ser Putos Modernos, que ellos hacen texto, ¿no?, negro sobre blanco o blanco sobre rojo, y con la frase impactan, que a veces incluso se come el creador a la marca, porque tú cuando ves lo que están escribiendo ya dices, ostras, lo han hecho ellos seguro, ¿no? Pero sí que es verdad que las campañas de publicidad o la creación que podemos hacer a través de redes, a través de blog, se tiene que venir acompañada de mucho más, ¿no? No solamente de un buen copy para que tenga efecto. Dicho esto, no debemos caer un poco en querer agradar a todo el mundo, que es lo que estaba diciendo al principio, en mensajes muy genéricos, ¿no? A mí me gusta mucho siempre hablar de un ejemplo, que es que muchas empresas o gente que empieza, pues uno de los textos que dicen muy a menudo es cubrimos todas sus necesidades, y es, a ver, todas mis necesidades seguramente no, porque puedo tener muchas, ¿no? Y si se trata de una empresa, me lo invento ahora mismo, de telefonía, pues hablará de que me puedo conectar en cualquier lugar, en cualquier momento, que la conexión es rápida, pero todas mis necesidades seguramente no cubrirá, ¿no? Esto es como un cliché que se utiliza mucho. O somos un equipo multidisciplinar, ¿y quién no lo es, ¿no? Si al final, en este contexto, todos queremos tener clientes y agradar, tenemos que ser más específicos, claros, concisos, y este sería un poco la clave de todo esto. ¿Y podrías contarnos cuál es tu proceso creativo para tanto la estrategia comunicativa como para el mensaje que quieras transmitir, para que realmente conecten con el público, y cómo abordas un poco un nuevo proyecto desde cero y el mensaje a priori que te dice la marca no conecta un poco contigo? ¿Cómo haces o cómo abordas este aspecto? Vale. En cualquier proceso inicial de conocer a un nuevo proyecto, un nuevo cliente, primero hacemos una entrevista. En esa entrevista, pues yo tengo que conocer un poco a qué se dedica, cuál es su público objetivo, cuál es su filosofía, qué quieren conseguir, cuáles son sus objetivos, qué piezas, qué canales de comunicación quieren trabajar, ¿no? Si es una campaña específica o quieren algo más a largo plazo. Todas estas cuestiones tienen que ir un poco ir desgranándose desde un inicio en una entrevista inicial. Normalmente digo que hago una auditoría de copy, ¿no? Aunque después trabajemos otros canales, ¿no? Porque al final nosotras también en la agencia hacemos, aparte de copy, hacemos pues, páginas web, gestión de redes sociales, creación de newsletters, o sea, hacemos muchas cosas, ¿no? O incluso estrategias más globales de comunicación. Primero es eso, conocer al cliente, conocer a qué se dedica, conocer el público objetivo, conocer sus valores, conocer su filosofía de trabajo, conocer también sus inquietudes, y aquí ya vamos un poco desgranando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es un cliente que no tiene mucha conciencia de todo lo que supone, ¿no? Yo quiero que me lleven las redes, vale, pero tú sabes que si te llevan las redes eso comporta que tú también tendrás que revisar todo lo que preparemos, tendrás que pasarnos información, tendrás que estar implicado en el proceso. No trabajamos con clientes que lo delegan completamente y se olvidan. ¿Por qué? Porque entonces nunca hablaría de ellos, no tendría nada que ver con su esencia. Entonces, este para mí es un punto súper importante. ¿Qué pasa si el cliente ya de entrada les dices, pues mira, es que para hacer esto te tendrás que implicar, nosotras trabajamos de esta manera, te vamos a pasar propuestas, pero tú las tienes que aprobar, nos tienes que pasar material, o tiene que haber parte del presupuesto para crear este material si no lo tenemos? Si el cliente ya de entrada ya no lo ve,
no lo retenemos. O sea, es imposible porque queremos relaciones a largo plazo, ¿no? Queremos clientes que entren y que seamos su agencia, seamos su vínculo, toda la parte de comunicación que la gestionemos en Deparaula, en nuestro equipo. Entonces, si ya no encajan estos términos, estas condiciones para mí imprescindibles, es muy difícil de que terminemos colaborando. Otra cosa es informarles bien de, por ejemplo, ¿cuál es tu público objetivo? A mí no me pueden contestar todo el mundo, porque nunca es todo el mundo. Yo siempre les digo, vale, todo el mundo, pero todo el mundo es desde un niño de 5 años, que evidentemente decidirán sus padres, hasta mi abuela de 94. No puede ser todo el mundo, o todo el mundo puede ser una persona que acaba de llegar y se acaba de establecer aquí, o alguien que lleva toda su vida. Es que no puede ser nunca todo el mundo, tenemos que segmentar, tenemos que concretar. Si no les sacas de ahí y no hay un entendimiento, pues tampoco podremos trabajar probablemente, porque ya una de las claves ya no encajará, ¿no? Entonces un poco es hacer pedagogía de lo importante que es hablarles en términos marketingianos pero claros. No tenemos que hablar en términos, mucha gente no sabe lo que es el copywriting, pues no hace falta, pero nosotras les explicamos lo que es, ¿no? Es hablar de una manera persuasiva, de una manera clara, con intención directa de que el lector que nos está leyendo actúe. Hay unos pasos que se tienen que seguir, y para que nuestro cliente nos siga, nos acompañe y la estrategia sea efectiva, tiene que un poco venirse a nuestra manera de trabajar. No sé si te he respondido. Sí. Y cuando, por ejemplo, pasan esta como pequeña entrevista y ya desgranas todos y ves que es una marca que te interesa y que puedes hacer muchas cosas con ellos, ¿qué estrategia planteas a partir de allí? ¿O cómo haces este proceso de plantear la estrategia, crearla y publicarla? Claro, primero depende de lo que quieran, ¿no? Si es una página web, pues siempre les decimos que la página web son como tres grandes áreas. Hay el contenido, hay el diseño, hay la programación, ¿no? Entonces no es un proceso que se pueda hacer de un día para otro. Una web no te la podemos hacer de un día para otro. Normalmente es un periodo de 2 meses con implicación del cliente. Pues en función del tipo de servicio que requiera, pues le podemos orientar de una manera o de otra. Las redes sociales, siempre decimos una cosa, las redes sociales es una plataforma, no debe ser nunca la única, porque hoy están, mañana quién sabe. Entonces, y es una plataforma que la tenemos que valorar a medio y largo plazo, porque hoy empieces a gestionar tus redes sociales, la semana que viene no vas a tener 20.000 clientes intentando trabajar contigo. Esto es una falacia, es mentira, ¿no? Entonces, hacer un poco de pedagogía. Si quieren una estrategia más global y tenemos presupuesto, se les puede plantear en función de un calendario de acciones, pues todas estas cosas. Revisamos primero los canales de comunicación que ya trabajan, cómo los están trabajando y qué mejoras podemos implementar, ¿no? Pues si ya tienen una página web, ¿cómo está esta página web? ¿Está actualizada? ¿Está bien posicionada? También lo podemos estudiar. ¿Se necesita trabajar el SEO, el posicionamiento? Pues bueno, ya lo ponemos sobre papel, ¿no? y lo calendarizamos un poco. ¿Solo quieren redes sociales? Pues se les dice eso, ¿no? Que necesitaremos su implicación, que normalmente es a largo plazo y que las redes sociales es importante tener en cuenta este claro, es bastante importante dentro de toda la estrategia global de comunicación, pero tenemos que tener en cuenta que los clientes, si solo los tenemos en Instagram y el día de mañana Instagram desaparece, ¿dónde los llevamos? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, es importante también crear un canal de comunicación propio, seguramente a través de una newsletter, a través de un canal de difusión propio, ¿no? Es hacer un poco de pedagogía de todo lo que supone trabajar el tema de la comunicación a nivel digital y el marketing digital. Y después hay una parte también muy importante que hacemos, que es todo el tema de los anuncios, de Meta Ads, Google Ads. Sobre todo nos dedicamos más a Meta Ads, pero también podemos trabajar Google Ads, que es la gente que ahora mismo no nos conoce y no nos ha seguido de manera orgánica, de manera natural, porque nos han visto, porque nos han comentado, pues cómo llegamos a ellos, a través de anuncios. Y aquí también el tema del copywriting incide de manera directa, ¿no? Porque si hacemos unos
unos buenos copies y con unas llamadas a la acción, unos call to action bien hechos, pues tendremos más buenos resultados a la hora de que, bueno, de que compren, de que cliquen, de que se inscriban, depende del objetivo. Y bueno, antes me decías que también haces un poco la entrevista para pues, ver si realmente te interesa o no, o si ves que pueden estar implicados o no las marcas. Y si pasa al contrario, y si las marcas tienen unas altas expectativas o ideas muy preconcebidas de cómo lo quieren y que tampoco acaban de encajar mucho con la estrategia que tú les planteas, ¿cómo lo gestionas? La experiencia me ha demostrado que a veces es mejor decir adiós temprano que tarde, porque queremos al final, los clientes que tenemos, hace años que los tenemos, siempre llegan de nuevos, pero es como una relación que queremos que sea a medio largo plazo. Entonces, si ya no encajamos desde un inicio, intentar como encajar, forzar la situación, ya sea por un tema de método, por un tema de presupuesto, por un tema de altas expectativas, puede que no seamos nosotras al final, y no pasa nada porque el mercado es muy competitivo, hay muchas empresas que se dedican al marketing digital y no pasa nada. Me acuerdo perfectamente hace tiempo que una clienta quería trabajar conmigo y quería unos textos y se quería dedicar a todo el mundo y no me pasaba información y fue pues es que no podemos trabajar así, es que no, si tú no me das información, si no me hablas de todo lo que puedes hacer, si no tenemos unos objetivos claros y pautados, la relación no va a ir más allá, es que no te podré ayudar. Y aparte es algo que no va a tener resultados y yo tampoco me voy a sentir orgullosa de cómo ha quedado. Entonces es mejor decir adiós pronto que tarde. Y ahora hablando un poco sobre tu empresa de Paraula, ¿cómo gestionas también un poco vuestra comunidad en redes sociales y un poco para que os visualicen las marcas y os conozcan un poco? ¿Cómo lo gestionas un poco las redes sociales? Las redes sociales siempre las hemos planteado como un aparador de lo que hacemos. Publicamos poco porque el día a día nos atropella de faena, de trabajo, pero sí que queremos que sea un poco un canal donde la gente pueda ver pues, algunos de los trabajos, de los proyectos que estamos realizando y posicionarnos un poquito dentro del mercado nuestro. Nosotras somos una agencia de Lleida, entonces, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomamos fue escribir o comunicarnos en catalán porque es el idioma de aquí. No por nada, sino porque como queremos tener una comunidad próxima, digamos, o cercana, pues ya fue una decisión un poco de decidir, pues bueno, como nos vamos a dedicar a la gente de ¿qué? 30, 40, 50 kilómetros alrededor de nuestra agencia, pues aquí un tema idiomático ya es importante para definirnos un poco, porque si quieres, es lo que decíamos, si quieres llegar a todo el mundo, depende de tu producto o tu servicio, ya es un error que estás cometiendo de principiante. Intentamos pues 2 veces al mes, que es muy poco, pero es que al final nuestra gestión lo llevamos de aparador. Y allí sí, allí interpelamos un poco pues, a nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que una de las publicaciones que tuvo mucho éxito fue una que decíamos, no hacemos textos como churros, porque nos pedían, por ejemplo, muchos textos para un blog y nos querían rebajar mucho el precio, pero al final un texto no es una fábrica que empiezas a conectar la máquina y que te los va... Ahora con la inteligencia artificial lo podrías medio encajar, pero hace 5 años pues un texto me lo invento ahora, pero son 2 horas de uno, más 2 horas del otro, más 2 horas del otro, no puedes economizar mucho, porque cada texto tiene su historia, ¿no? Entonces hicimos como una publicación un poco reivindicativa y tuvo mucho éxito, ¿no? Es hablar un poco de lo que hay detrás de una agencia de comunicación, de lo que hacemos, de lo que presentamos, pero también de nuestro día a día. Y esto gusta y esto crea comunidad. Antes hablábamos también del copywriting y cómo lo definirías tú, y me has dicho un poco que las técnicas son las mismas, pero que ha ido un poco evolucionando cómo se hace, ¿no? ¿Cuáles crees que son las tendencias actuales del copywriting y de la comunicación también digital que más te llaman a ti la atención, y cuáles crees que ahora mismo las
que hay actualmente quedarán dentro de un tiempo obsoletas? Pregunta complicada. A ver, las tendencias actuales. Las tendencias actuales sobre todo es el copywriting aplicado mucho a páginas de captación, ¿no? Estamos lanzando un producto y queremos que la gente pues, este producto o lo compre o es una lista que queremos que se inscriba para después venderle lo que sea, ¿no? Pues tenemos que hacer una landing page que se llama, que es una página de captación. ¿Y esto qué va? ¿La landing page sola? No, la landing page se tiene que hacer y la gente, el tráfico lo tienes que captar a través seguramente de anuncios, ya sea Google Ads, Meta Ads o depende de la plataforma, ¿no? Entonces, para determinar si una estrategia funciona o no, lo que se está haciendo actualmente es hacer muchas pruebas A/B, ¿no? De si funciona más este anuncio o este otro, valorarlo en función de los clics, en función de la repercusión que está teniendo el anuncio. Esto seguramente va a evolucionar a medida que evolucione también la tecnología, ¿no? Ahora estábamos hablando de estas plataformas, pero yo no sé si dentro de 3-4 años esto va a cambiar. Con el tema de la inteligencia artificial será también más complicado determinar si es algo que estamos vendiendo que es real o se ha generado de manera artificial. Entonces, posicionarnos ahí, ¿no? Explicar un poco, como más transparentes seamos mejor, el proceso y todo lo que estamos generando. Es que claro, depende mucho también del producto, del servicio, de la marca que estemos hablando, ¿no? Pero posicionarnos un poco aquí con el tema de la inteligencia artificial yo creo que será uno de los debates actuales y que marcarán las tendencias del futuro. La esencia del copy yo creo que siempre es la misma. Las técnicas del copywriting no creo que evolucionen mucho, cambiará mucho el formato o cómo lo encajamos con la creación generativa, ¿no? Con la inteligencia artificial. Me mencionas la inteligencia artificial que se ha ido introduciendo poco a poco al copywriting. ¿Cómo crees que hay un riesgo de que se aplique la inteligencia artificial con el mensaje y porque puede borrar un poco ese toque humano que las marcas hacen actualmente? ¿Y cómo crees, o sea, cómo tú equilibras la eficiencia tecnológica con la autenticidad del mensaje? Yo creo que la inteligencia artificial es buena, nos ayuda, de hecho nosotras la utilizamos, siempre y cuando tú le des una buena base, te puede ayudar a ir más rápido, a optimizar recursos. La inteligencia artificial en un inicio creo que es buena. ¿Qué pasa con el tema ético? Si queremos engañar, ¿no? Pasar por real una cosa que no lo es, por cierta una cosa que no lo es. Aquí es donde creo yo que se genera bastante el debate. ¿Quién tiene que valorar si una cosa está bien hecha o no? ¿Quién penaliza? ¿Quién está un poco detrás de si las cosas se están haciendo bien o no? ¿Quién legisla? Esto es lo que se tiene un poco que determinar. Las leyes creo que van un poco lentas en este sentido. La inteligencia artificial evoluciona mucho más rápido y creo que se tendrá que legislar. ¿Que nos pueda ayudar a hacer un mensaje más auténtico o menos? Esto también dependerá de la gente que esté detrás y que gestione pues, las indicaciones que le dé a la máquina, ¿no? Y que les dé un buen resultado, ¿no? Yo puedo decirte que yo lo noto muy rápido si un texto se ha generado la mayoría de las veces por IA o no, porque suenan muchas veces como falsos, ¿no? Hay un exceso de entusiasmo muchas veces. No, el tono de voz se desvirtúa muchísimo con los textos ahora mismo generados por inteligencia artificial. ¿Que va a evolucionar y se va a notar menos? Genial, no veo que sea un problema eso. El problema yo creo que vendrá que ya está pasando, cuando se quiera pasar por cierta una cosa que no lo es, ¿no? Por real una cosa que se ha falseado. Aquí es donde tendremos un poco, donde tenemos el problema. No queremos engañar a nadie. O sea que gestionar esta honestidad, esta transparencia a la hora de realizar métodos es importante. Los profesores lo tienen mucho más difícil que los creadores de contenido a la hora de evaluar sus alumnos. Yo creo que aquí sí que hay un debate interesante.
Y tú, por ejemplo, has dicho un poco que empleas también la inteligencia artificial. ¿Qué técnicas utilizas tú para que ese mensaje sea un poco más humano y cómo lo aplicas para que las marcas también tengan un impacto más emocional y eso, más humano y que conecte más con las audiencias? Para conectar nunca lo hago con inteligencia artificial, no, nunca utilizo la inteligencia artificial. Yo ya tengo previamente un poco el tono de voz de la marca, sus objetivos, su público también al cual nos dirigimos. Entonces, la base siempre la doy yo, por mis conocimientos, mi experiencia. Yo la inteligencia artificial la uso para, sobre todo a veces, depurar un poco el estilo, para simplificar textos a veces, ¿no? Nos enredamos a hacerlos un poquito demasiado técnicos y la utilizo para depurar un poco estos tecnicismos, para hacer las ideas un poco más claras. Esto sí que es una ayuda importante que nos está dando la inteligencia artificial y después, sobre todo lo que la inteligencia artificial, la creación de textos, después me aporta a mí, pasa un filtro muy grande, porque se equivoca, de momento se equivoca, y yo siempre lo digo, te puede ayudar, pero la última revisión la tienes que dar tú, porque de momento siempre cuento una anécdota muy al principio, hace un par de años, le pregunté al ChatGPT si me podía explicar a un niño de 5 años cómo se hacían los hijos, y me dijo, muy bien, te lo voy a explicar, coges la semillita del abuelo y la semillita de mamá, y yo paré un poco y dijo, ¿cómo? A ver, ¿esto lo has reflexionado bien? Se equivocó con algo súper simple, ¿no? A priori eso lo detectas muy rápido, pero hay cosas que siempre tiene que pasar tu último filtro, aunque te ayuda mucho, sobre todo a optimizar procesos. ¿Y qué estrategias se pueden aplicar también para captar la atención desde el primer momento y también que perdure un poco a largo plazo? O sea, que impacte de primeras y que también ese mensaje tú lo retengas durante un tiempo. Una de las partes para mí importantes es que el mensaje tiene que ir dirigido directamente al público objetivo. No tiene que hablar de tu producto, de tu servicio, sino al problema, ¿no? Al problema que tenga al punto de dolor que se llama en copywriting. Si tú tienes una preocupación, un problema, yo tengo que atacar ese problema, ese punto de dolor, para que te interpele, para que te sientas interpelado, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, yo ya puedo captar tu atención con un buen titular, con algo que sea exagerado o que después ya yo lo voy a ir desgranando, ¿no? Pero tengo que atacar directamente a tu punto de dolor. Primero por ello tengo que conocerlo, tengo que saber qué te preocupa, saber que yo te pueda ayudar con mi producto, con mi marca, pero no hablar de mí, hablar de ti, interpelar directamente al usuario. Esto para que el mensaje sea efectivo, no ser generalista. No hablar de clichés. Hay un cliché muy usado por la inteligencia artificial, por ejemplo, que es enamorarás a tus clientes o a tu audiencia. A ver, siempre digo lo mismo, yo no quiero enamorar a nadie, enamorar con todas las comillas. Yo lo que quiero es que sea efectivo lo que le estoy vendiendo y que esté contento con lo que le estoy vendiendo, pero se ha desvirtuado mucho, depende de qué palabras, ¿no? O muchas veces se dice vas a escalar al siguiente nivel, y ¿cuál era el anterior, ¿no? Vas a subir de nivel, ¿y qué nivel? ¿De qué estamos hablando? Son clichés que esto nunca lo debe tener un mensaje para que impacte. Tiene que ir directamente al punto de dolor de la audiencia, interpelar, y que si puede, que haya gente que, lo digo con comillas, pero que se moleste también. Si se molesta es que algo estás haciendo bien porque no te deja indiferente. Combatir la indiferencia es lo más importante. Bueno, al final hace que hablen de ti también todo esto. Y también, bueno, ahora hablando un poco de las tendencias actuales, ¿cómo hacéis en De Paraula para manteneros actualizadas constantemente en un entorno tan cambiante como es el entorno digital, y qué recursos o prácticas te ayudan a ti misma a estar día a día en este sector? La formación es imprescindible desde el minuto cero. Siempre tienes que estar formándote, porque lo que ayer funcionaba, hoy ya no. Yo cuando estudiaba Meta no existía, había Facebook. Instagram estaba empezando cuando terminé yo la carrera, o sea que Instagram estaba empezando, TikTok ni se le hablaba, estoy hablando de redes, pero podría hablar, por ejemplo, yo nunca toqué WordPress en
en la carrera. Esto lo he tenido que aprender a posteriori, ¿no? Todo el tema de los anuncios a través de Meta, esto lo he aprendido a posteriori, formándome después. El tema del copy incluso. Yo estudié periodismo, estudié publicidad, relaciones públicas, pero nadie me habló del copy. Lo he aprendido después, lo he aprendido leyendo, lo he aprendido realizando algún curso incluso de gente que se dedica, ¿no? La formación es imprescindible porque lo que hoy está funcionando, nadie te asegura que vaya a funcionar el año que viene. Entonces, principalmente es estar al día sin perder la cabeza, porque tú tienes que tener un método y ese método puede ir evolucionando, pero no puedes cambiar de método cada día en función de las tendencias, esto para empezar. Pero la formación es imprescindible y eso es lo que yo también valoro del equipo que tengo, ¿no? Que tengan interés, que tengan ganas de aprender cosas nuevas. Yo les digo, es que todo está... Yo te voy a enseñar cómo lo trabajamos aquí, pero si tú tienes una idea es bienvenida, porque nada es blanco o negro, no es matemáticas, no estamos haciendo ciencias exactas, estamos haciendo creatividad y la creatividad no tiene límites. Y bueno, también me comentabas Google Ads y Meta, y también me comentabas un poco que se tiene que medir la publicación, por ejemplo en redes sociales, ya te hablo más. ¿Cómo o qué estrategias tú utilizas para medir el impacto o qué métricas tú utilizas más para medir este éxito e impacto de la publicación o de la campaña a nivel más emocional y ya de resultados más concretos? Bueno, hay muchas métricas, ¿no?, que nos pueden decir si el anuncio, la publicación, lo que sea que hayamos publicado ha tenido o no impacto. El número de impresiones, que es las veces que se ha visto esa publicación. Cuanto más interés hay, aunque no interaccionen contigo, el algoritmo lo muestra más. El número de interacciones, evidentemente, comentarios, compartidos. Guardados también, ¿no? Guardados, exacto. Si se guarda, quiere decir que a la gente le ha interesado y lo quiere mirar después. Y después ya no entro en si se vuelve nunca a mirar o no, pero el número de guardados, compartidos, el número de las impresiones, el número de me gustas, al final, que no me gusta mucho basarme en eso porque a veces es un poco engañoso también, ¿no? Pero sí que te da un poco de indicaciones si la cosa ha funcionado o no. En tema de vídeos, pues también las reproducciones, la curva de la audiencia, si se ha quedado mucho viendo el vídeo, si solo ha visto los 10 primeros segundos y después se ha ido. Y en tema de anuncios, pues también el coste por clic, el número de conversiones final. Hay muchos factores que pueden influir y sobre todo comparando, ¿no? Si has hecho dos publicaciones similares, cuál ha funcionado mejor y por qué. Y, por ejemplo, cuando una estrategia no acaba de funcionar o no te da los resultados esperados, ¿cómo abordas el análisis y qué pasos tomas para reconducir un poco la situación? Primero, nunca puedes saber si una cosa va a funcionar si no lo has hecho antes, ¿vale? Primero es tener algo con que compararlo. Y después se puede optimizar la audiencia. Hablo de anuncios sobre todo, ¿no? ¿A quién nos dirigimos? Pues puede que la audiencia no sea la correcta, puede que tengamos que perfilar un poco nuestra audiencia, o sea, a nivel territorial, a nivel de gustos, a nivel de edad, a nivel de... Hay muchos factores aquí que intervienen. Puede que sea que las creatividades que estamos haciendo o el mensaje no terminan de impactar, pues ¿por qué no realizamos 3 o 4 mensajes y vemos cuál tiene mejor impacto, ¿no? O a veces hay cosas que se tienen en cuenta, pero hay clientes que no lo tienen en cuenta. Yo puedo hacer un anuncio estupendo, pero si después no llevo a mi público a una landing page o a una página donde se puedan inscribir, puedan comprar, si no hay este segundo paso, lo que estoy haciendo es marca, que me vean, pero no convertirá nunca. Esto también se tiene que dejar muy claro, ¿no?, desde un inicio. Si una cosa no funciona porque no ha convertido, tenemos que ver por qué. Tenemos que seguramente pues, cambiar indicaciones, cambiar audiencia, cambiar segmentación de público, ¿no?, de edad, de intereses, y después seguramente cambiar mensaje o revisar si puede que haya algo dentro de esta estructura, de este proceso que no está funcionando bien, analizar el porqué. También me has comentado muy al principio de la entrevista que es un trabajo multidisciplinar. ¿Cómo gestionas el trabajo en equipo para mantener toda la coherencia entre los trabajadores para crear el mensaje?
Esta es una parte complicada, porque si te haces grande, pierdes un poco el control. Nosotros de momento somos un equipo de 3 mujeres, ¿no? Y es fácil de coordinarnos, porque somos un equipo pequeñito. Este es un tema que me preocupa relativamente porque siempre lo he pensado. Si creces, se desvirtúa un poco tu método, tu manera de hacer, ¿no? O tienes que formar muy bien al equipo para que el día de mañana pues trabaje un poco como a ti te gusta o como es tu esencia. Y por eso creo que, aparte de la formación, que tienes que formar a la persona durante un tiempo, es una cosa que va a depender de... Tienes que tenerlo todo muy bien estructurado si quieres crecer, para que no se desvirtúe un poco tu manera de hacer. Por eso creo que no sé si nuestra ambición nos dice que vamos a ser una gran empresa, sí que vamos a ser un equipo muy sólido, con un método muy claro, y si hay clientes que quieren trabajar con nosotras, pues habrá lista de espera. Porque para que tu equipo hable un poco de ti tiene que estar muy bien formado, y si creces muy rápido es muy difícil. Un poco ahora para los que nos ven, ¿qué características o qué habilidades concretas consideras fundamentales para un copywriter o para un comunicador digital? ¿Y cómo has trabajado tú también un poco la evolución y un poco estas habilidades para crecer profesionalmente? Valoro mucho la proactividad. A veces es para mí más importante las ganas. Tienen que tener una base, es evidente, ¿no? Una formación previa, pero no me importa tanto el título como después esas ganas de trabajar, esa proactividad, porque lo que estábamos diciendo es un trabajo creativo, entonces no hay una manera matemática de realizar nuestro trabajo. Entonces creo que lo que valoro más es que la gente de mi equipo sea proactiva. Le guste probar, le guste... A veces digo, mejor que te pases de la raya, y yo te voy a decir, frena un poco, frena un poco, que creo que nos estamos pasando de creativos, pero que salgan un poco de lo estándar, ¿no? De lo marcado, de lo previsto, de lo usual. Esto es lo que yo valoro más, y después que tengan interés por formarse en nuevas cosas. Y bueno, emprender también siempre significa un aprendizaje. Mirando hacia atrás, ¿te darías algún consejo o harías alguna cosa diferente para crear tu empresa de Paraula? Yo a mi Laia del pasado le diría que tenía que haberlo probado antes, ¿no? Porque realmente no me arrepiento de nada de haber emprendido, de haber creado mi propia empresa y de hoy estar trabajando en proyectos totalmente distintos unos de otros, y cada día, mi día a día es muy distinto, aunque me dedique a la comunicación. Hoy estoy hablando de quesos y mañana estoy hablando de responsabilidad social corporativa o de protección de datos o de 1000 temáticas distintas. Entonces, yo a mi Laia del pasado le diría que por qué no lo intentaba antes, ¿no? Que hay futuro, y si realmente te dedicas y lo crees, tienes que tener un poco de suerte, pero la suerte se busca. ¿Y hay alguna estrategia o algún proyecto en particular que consideres un ejemplo claro del poder de las palabras y cómo ha cambiado un poco la visualización de la marca, o que ha tenido un gran impacto pues en la marca? A ver, uno de los proyectos que le tengo más cariño, y no hace mucho, no fue solo la parte del copy, fue la estrategia en general. Fue una campaña que se hizo en el Consell Comarcal de la comarca del Pla d'Urgell, y fue una campaña que tenía como objetivo conseguir que los propietarios de casas vacías las pusiesen a la bolsa de alquiler, ¿no? Porque hay mucha gente que se quiere ir a vivir a la comarca pero no encuentra casa, no encuentra piso. Entonces es un problema que tiene o tenía la comarca, que quería un poco resolver o empezar a resolver, ¿no? Y en esa campaña le guardo mucho cariño porque teníamos el objetivo de conseguir un total de 10 propietarios que pusiesen su casa al parque de alquiler, y doblamos esa cifra, y la doblamos de una manera muy, muy chula, porque al final es un problema de comarca, y desde nuestra agencia pues decidimos que los protagonistas tenían que ser justamente la gente de los pueblos de la comarca.
y no buscamos influencers o gente de fuera, buscamos un total, creo que fueron una veintena, entre 20 y 25 personas que se pusieron delante de la cámara y explicaron a sus vecinos el problema que tenían. Entonces, la necesidad candente de conseguir poder vivir en su comarca y que los propietarios de casas que no estaban alquiladas o no tenían ningún inquilino las pusiesen en alquiler. Y fue un éxito, porque a la gente le gustó tanto que fuesen los del propio pueblo, ¿no?, que hablasen directamente a cámara, que explicasen el problema, que fue un exitazo. Y eso fue también pues, hablar desde el problema directo, atacar directamente personas conocidas del propio pueblo y el mensaje funcionó muy bien. Esa campaña le guardo mucho cariño. Pues me alegro mucho. Y ahora, para terminar ya con la entrevista, mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo te imaginas la evolución de la comunicación corporativa o de las estrategias, por ejemplo, que me comentabas antes del copywriting en los próximos años? ¿Y crees que el auge de la inteligencia artificial y de la automatización va a cambiar un poco el contenido que hacen las marcas o va a dejar de un lado un poco a las personas y será todo más automatizado? Que va a ser todo más automatizado y ya lo está haciendo, ¿no? Ya lo está haciendo. Y yo creo que es un carro al que nos tendremos que subir tarde o temprano todos, porque si no nos subimos vamos a quedar obsoletos, vamos a quedar atrás. ¿De qué manera va a transformarse? Eso está por verse, esto está por decir, pero que nos tendremos que ir adaptando es una evidencia. Bueno, pues Laia, ya terminamos la entrevista. Muchas gracias por venir y por compartir tus reflexiones, y espero que próximamente en todos tus proyectos tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. A ti.